Todo listo, ya está empezando a grabar. Pues mira, lo primero que precisamente tenemos que checar es la parte de el área, ¿no? Porque justamente en este curso para el Exani 2, pues un tema que vemos aquí en la parte de comprensión de lo matemático, tenemos las fórmulas del área. Entonces, pues el área es un tema que pues posiblemente ya hayas visto en la primaria, en la secundaria. Pero pues es necesario pues también pues saberlo, ¿no? Ahora sí que conocer todas las formulitas y saber pues qué es un perímetro, qué es un área, ¿vale? Mira, ahorita lo que te presento, por favor, lo vas copiando, ¿vale, Marcos? Ujú. Ay, perdón, me salí. Ahí está. Entonces, pues bueno, esta es la primera grabación. Estamos hoy a miércoles 16 de abril de 2025. Y pues vamos a empezar con el primer video de este curso para el Exani 2, ¿no? Que pues, regularmente pues el Exani 2 es un examen que se realiza en las universidades para poder ingresar a algún plan de licenciatura. Entonces, a ver, Marcos, ayúdame por favor a leer, ¿vale? ¿Qué dicen perímetros y áreas? De unas figuras de la medida del contorno de la misma y mide en unidades de longitud. Esa, como ahí dice versión, pero pues no logro ver exactamente qué es SM, SM, que son centímetros, centímetros, y la N y la I, y la... y N Sí, son ¿verdad? pulgadas, Ujú. y la km son kilómetros, ¿no? ¿Ya me pasó otro? Ajá. Kilómetros, sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el perímetro directamente es la medida del contorno de una figura. Siempre que nos pidan Ujú. calcular el perímetro de alguna figura, lo que debemos hacer es medir lo que está alrededor de la figura, ¿no? Así que la orilla, por así decirlo, el contorno. Entonces, el perímetro es la medida del contorno, ¿vale? Y se miden unidades Ujú. lineales o también conocidas como unidades de longitud, como por ejemplo pueden ser los centímetros, los metros, las pulgadas, los kilómetros, etcétera. Ahora bien, vamos a ver qué es el área. ¿Me puedes leer por favor el área, Marcos? Sí, el área es la medida de la superficie de la misma y se mide en unidades cuadradas, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, kilómetro pues cuadrado Ajá. y ética. Y pulgada cuadrada. Ujú. Centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado y pulgada cuadrada, ¿vale? Entonces, cuando nos pidan calcular el área, Ujú. más que no del área, es la superficie de una figura, justamente delimitada por las escalas. Ahora sí que el área es lo que está dentro de una figura, ¿vale? Nuevamente, como comparación, el perímetro es el contorno de la Sí. figura, es medir cuánto vale el contorno, y el área es medir cuánto vale lo que está dentro de la figura. Ajá. Y tenemos distintas fórmulas, como por ejemplo para el rectángulo, para el triángulo, equilátero, para el triángulo en general, para el cuadrado, para el trapecio, para el rombo, para el cuadrado teniendo una diagonal, para un polígono regular, para el círculo, para una corona circular, un sector circular, la fórmula de Herón para triángulos teniendo los tres lados, y precisamente ahí se ocupa una cosa que es el semiperímetro, que es una fórmula que está hasta abajo. Ahora podemos hacer algunos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Pero ahorita vamos a centrarnos en la parte teórica, ¿vale? Entonces, pues ve copiando esta parte, ¿vale, Marcos? Ujú. ¿Necesitas que la Sí. haga más grande alguna cosa? Pues me dices.
Cuelgo peor lo de el perímetro o el cuadro ese. Todo. Todo lo que te presenta aquí en la Ah, ok, pantalla lo vas a copiar, ¿vale? vale. Algo aquí que te quiero comentar, Marcos, es que varias de estas fórmulas, pues a lo mejor ya las conoces, pero algunas otras no tanto. Esto se debe porque algunas fórmulas pues son de algunos polígonos muy en específico. Pero pues al final de cuentas en un examen te pueden poner cualquier figura, entonces pues sí debes de conocer la mayor cantidad de fórmulas posibles. Ok. Justamente ahorita también vamos a ver pues qué significa que un polígono sea un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, todo eso lo vamos a checar ahorita. Ok. Entonces pues sí, prácticamente lo que vamos a ver hoy pues son pues, las figuras, problemas de áreas, perímetros y figuras como tal. Ujú. Entonces bueno, ve copiándolo, ¿va? Sí. Listo. Muy bien. ¿Ya copiaste todo? Sí, el Ok, muy bien. cuadro y el perímetro y el... Muy bien. Ahora vamos a checar precisamente lo que es un polígono, porque precisamente ahí en las formulitas pues decía algo sobre los polígonos, ¿no? Entonces vamos a checar que es un polígono. Dice polígono, se llama polígono a la porción de un plano limitada por un segmento de rectas que forman una línea quebrada cerrada poligonal. Esos segmentos se llaman lados del polígono. Polígonos es como nosotros vamos a llamar de adelante a las figuras. Entonces los polígonos
es sinónimo de Ujú. figuras, ¿no? Entonces, siempre que yo vea la palabra polígonos, más bien lo que se está haciendo referencia es al concepto de figuras. Y precisamente, ¿qué es una figura o qué es un polígono? Pues es una línea quebrada que precisamente me permite hacer alguna figura en especial. Por ejemplo, si yo tengo esta línea, que si te das cuenta, pues les voy poco a poco quebrando, pues ¿qué figura me genera? ¿Cómo se llama esta figura? Un octágono. Un hexágono. Se llama hexágono porque tiene uno, 2, Hexágono. 3, 4, 5, 6 lados. Ajá. Y pues Ujú. vamos precisamente a ocupar estos conceptos para clasificar los tipos de polígonos. Los polígonos se van a clasificar de acuerdo a Ok. sus ángulos y de acuerdo a sus lados. Por ejemplo, un polígono, si lo clasificamos de acuerdo a sus ángulos, se va a nombrar ya sea polígono regular o polígono irregular. Los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. O así que son de los más bonitos, por así decirlo. Por ejemplo, yo puedo tener un triángulo que sea un polígono regular. Digamos que es este. Imaginemos que este es un triángulo equilátero en donde todos sus lados valen lo mismo. Este polígono sería regular. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos valen lo mismo y todos sus lados son iguales. Ahora, si nos vamos a los polígonos irregulares, son aquellos que tienen sus lados diferentes. Por ejemplo, vamos a dibujar un triángulo que sea irregular. Por ejemplo, el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo sus lados son diferentes y sus ángulos no son iguales, porque este ángulo vale 90, este ángulo pues digamos que vale 30 y este ángulo vale 60, ¿no? Algo así. Cada uno de los ángulos son diferentes. Ujú. Entonces, cuando en un examen me diga un polígono regular o irregular, pues ya sé a qué se refiere, ¿no? Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y un polígono regular es aquel que tiene sus lados diferentes, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, Marcos? ¿Todo bien? No, todo bien. Muy bien. Y también podemos clasificar a los polígonos de acuerdo al número de sus lados. Por ejemplo, si tiene tres lados, se va a llamar triángulo. Si tiene cuatro lados, se va a llamar cuadrilátero. Si tiene cinco lados, se va a llamar pentágono. Si tiene seis lados, se va a llamar hexágono. Si tiene siete lados, se va a llamar heptágono. Si tiene ocho lados, se va a llamar octágono. Si tiene nueve lados, se va a llamar nonágono. Si tiene 10 lados, se va a llamar decágono. Si tiene 11 lados, se va a llamar un decágono. Si tiene 12 lados, se va a llamar decágono. Si tiene 13 lados, se va a llamar tridecágono. Si tiene 14 lados, se va a llamar tetradecágono. Si tiene 15 lados, se va a llamar pentadecágono. Si tiene 16 lados, se va a llamar hexadecágono. Si tiene 17 lados, se va a llamar heptadecágono. Si tiene 18 lados, se va a llamar octadecágono. Si tiene 19 lados, se va a llamar nonadecágono. Y si tiene 20 lados, se va a llamar icosahexágono, ¿vale? Entonces todos estos, pues precisamente son los primeros 20 polígonos de acuerdo a la cantidad del número de lados, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, Marcos? No. Bueno, pues velo copiando, ¿vale? Ahorita cuando terminemos esto vamos a ver la clasificación de los triángulos y algunas propiedades de los mismos, ¿vale? Entonces no se te olvide ponernos nosotros clasificar a los No. polígonos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, ve copiando eso, por favor. Sí.
Listo. Mm, ok, déjale bajo más. Ahí está. Ya. Ok, pues bueno, hasta aquí alguna duda, Marcos, ¿todo bien? Pues sí, todo bien ahí. Entonces, pues bueno, como te digo, recuerda, un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales, un polígono irregular es aquel que tiene sus lados diferentes, ¿vale? Así que son pues, conceptos pues básicos que pues, uno debe de saber, ¿vale? Porque luego se puede como un examen. Ujú. Vamos a ver ahora los tipos de triángulos. Los triángulos, al igual que los polígonos, los vamos a clasificar de acuerdo al número de sus lados y de acuerdo al número de sus ángulos. Por ejemplo, si tiene un número de lados iguales, precisamente podemos distinguirlos en tres tipos de triángulos. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, el triángulo isósceles es aquel que tiene sus dos lados iguales y el triángulo escaleno es aquel que tiene sus lados diferentes. Entonces un triángulo equilátero, pues vamos a dibujar uno, pues puede ser por ejemplo este. Digamos que este triángulo tiene sus tres lados iguales y este triángulo se llama equilátero, ¿vale? Si tenemos un triángulo isósceles, es aquel que tiene sus dos lados iguales y un lado diferente. Vamos a hacer uno que puedas observar. Por ejemplo, este sería un triángulo isósceles. Ajá. Tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno, pues directamente es aquel que tiene sus lados diferentes. No tiene ningún lado igual. Ujú. Entonces, esa es la primera forma de clasificar a los triángulos, de acuerdo a la cantidad de lados iguales que tenga. Ahora bien, podemos nosotros clasificar a los triángulos no de acuerdo a sus lados iguales, sino también de acuerdo a los tipos de ángulos que tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos también que los triángulos acutángulos son aquellos triángulos donde todos sus ángulos son agudos. Y tenemos también un triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. Entonces vamos a ver ahorita pues qué significa eso de agudo, obtuso y de 90 grados, ¿no? Pero así es como se nombran a los triángulos, ¿vale? Por ejemplo, un triángulo rectángulo, pues puede ser este. Este triángulo tiene un ángulo de 90 grados aquí. Un triángulo acutángulo, pues puede ser este. Ahí está. Y un triángulo obtusángulo, pues puede ser, por ejemplo, este. Aquí hay un ejemplo de cada tipo de triángulos. Ujú. ¿Alguna duda? En los triángulos, su esa de ángulos, pues ninguna. Ok. Esos conceptos
que vayamos avanzando, ¿vale? Te voy a decir un triángulo equilátero, entonces ya debes de saber que es un triángulo equilátero. Te voy a decir un triángulo isósceles, Sí. entonces ya debes de saber que es un triángulo isósceles. Te voy a decir un triángulo escaleno, ya debes de saber que es un triángulo escaleno. Uno rectángulo, un acutángulo, un octosángulo, ya sabes qué significa cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, velo copiando y vas haciendo también unos dibujitos, ¿vale? Así como los míos para que identifiques cuáles son. Ujú. Listo. Muy bien. ¿Entonces todo bien? Sí, hasta el momento sí. Ok, A lo perfecto. mejor ya batallé el momento de hacer un ejercicio. Ok, muy bien. Sí, no te preocupes, hoy vamos a ver más que nada teoría. Ahorita, pues como es miércoles, nos vamos a conectar miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, para que lo sepas. Ujú. Entonces, bueno, vamos a tener aquí algunas propiedades de los triángulos que pues también son importantes. Por ejemplo, una propiedad importante de los triángulos es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos otra que dice que todo triángulo equilátero es equitángulo. Equilátero quiere decir lados iguales, equitángulo quiere decir iguales ángulos. Entonces, todo triángulo que tenga lados iguales tiene ángulos iguales. Tenemos también, si dos lados de un triángulo son de igual medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente en un triángulo isósceles tiene dos lados iguales porque tiene dos ángulos iguales también. Tenemos también el siguiente, dice en un triángulo a mayor lado se pone mayor ángulo. Eso es algo pues, bastante importante. Porque por ejemplo aquí vemos que el mayor ángulo es este, el que está aquí, y el mayor lado pues es todo esto, en este triangulito. Entonces justamente se cumple la propiedad número 4. La propiedad 5 nos dice que el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Tenemos el 6 que dice que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Esto pues para qué nos va a servir, pues más que nada para entender pues algunos triángulos que son posibles de crearse en la vida real y hay algunos triángulos que no se van a poder crear en la vida real. Entonces justamente nos sirve de ayuda para poder distinguir esta diferencia entre un tipo de triángulo y otro. Y por último tenemos la propiedad número 7 que dice que el triángulo rectángulo se utiliza en el teorema de Pitágoras. Ahorita no hemos visto el teorema de Pitágoras, no sabemos qué es, pero se ocupa justamente el triángulo rectángulo en este teorema de Pitágoras, ¿vale? Esas propiedades pues, son las propiedades de los triángulos, son, si te das cuenta, nada más 7, son bastante fáciles, son bastante sencillas, únicamente pues, hay que tener memoria para aprendérselas, ¿no? Porque pues va a ser muy común más adelante que pues, las estemos ocupando cada ratito. ¿Hay alguna pregunta, Marcos, con esto? Ninguna por el momento. Ok. Bueno, si ves, pues estamos viendo muchos temas juntos. Ujú. Sí, pues así va a ser más o menos, pues diario. Hay que ver muchas cosas porque el tiempo es
reducido. Hay que abarcar Ujú. lo más posible. Entonces me la voy copiando eso y ahorita vamos a ver los tipos de ángulos, ¿vale? Algunos conceptos que son Vale, importantes de la geometría plana. Como comentario, todo lo que veamos aquí, Marcos, te lo tienes que aprender de memoria, ¿vale? Todos los ok, colores, todas las propiedades, todo lo que veamos es de memoria porque sí o sí los vamos a ocupar más adelante. Y en dado caso que no los ocupemos, pues es muy probable que me gane el examen. Entonces, pues debes de conocer todo. Debes de conocer todo y bien. ujú, listo. Muy bien. Y pues también vamos a ver unos criterios de semejanza de triángulos. Pues estos a lo mejor no los vamos a ocupar mucho, pero pues para que lo sepas, ¿no? Tenemos criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos respectivamente iguales. Dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Y dos triángulos son semejantes si tienen un lado igual y los lados que los forman son semejantes. Esos pues son los tres criterios para saber si un triángulo es semejante a otro. Se tiene que cumplir pues al menos uno de esos tres para saber si un triángulo es semejante a otro. Esta palabra de semejanza quiere decir pues que más que nada un triángulo sea un múltiplo del otro, que sea el doble, que sea el triple, que sea el cuádruple. Haz de cuenta que si yo tengo un triángulo, pues lo puedo hacer como un zoom y encuentro un triángulo más grande, pero ese triángulo es semejante al original. O también lo puedo hacer más pequeño y pues lo mismo, ¿no? Ese triángulo va a ser semejante porque a lo mejor va a ser la mitad, un tercio del original. Entonces, para identificar si un triángulo es semejante a otro, lo que yo debo de ocupar son estos criterios de semejanza de triángulos. Listo, copiado. Muy bien. Ya por último, por el día de hoy, vamos a checar algunos conceptos básicos de la geometría plana. ¿Me puedes Ujú. ayudar a leer, por favor? ¿Cuál? Todo, desde el comienzo. Ok, como que esto la barrita del calendario.
Conceptos básicos de la geometría plana. Punto uno. Plano es una superficie limitada por dos divisiones, largo y ancho. Punto. Se dice que se puede ser tan pequeño que tiene una posición, pero crece de división. Mención. Línea, subsección infinita de puntos, semejante proporción definida de una recta formada por dos puntos. Polígono es una región limitada de un plano por una línea quebrada o poligonal. Ángulo es la abertura formada por dos semejantes o planos que tienen un punto común llamado vértice. Hasta Tipos ahí. de ángulos. Hasta ahí. Ten cuidado en el momento de que leas porque parece que cambias algunas palabras, ¿vale? Entonces, el primer Ajá. concepto es el de plano. El plano, pues directamente es una superficie limitada por dos dimensiones, que es el largo y el ancho. En cuestión del plano, pues nosotros casi siempre usamos el plano cartesiano, que precisamente tiene una dimensión de largo, que es el eje X, tiene una dimensión del ancho, que es el eje Y justamente tenemos el plano cartesiano. Justamente en el plano cartesiano es donde nosotros graficamos puntos, que dice que puede ser tan pequeño que tiene posición pero carece de dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Pues un punto directamente pues solo es un conjunto de coordenadas. Nos indica dónde está ubicado algo. No tiene dimensión, o sea, no tiene anchura, no tiene altura. Directamente solo tiene pues la posición, que es la coordenada de su punto. Ahora bien, si yo agarro un punto y pongo uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro, así sí infinitamente, pues lo que yo me voy a dar cuenta es que pues esto me va a formar una línea. Una línea es una sucesión infinita de puntos. Una línea directamente es algo que no tiene fin, que es no tiene ni principio ni tiene fin. Justamente aquí está formado por infinidad de puntos. Un segmento, a diferencia de la línea, ese sí tiene principio y sí tiene fin. Un segmento está definido por un punto inicial, que puede ser por ejemplo algo así, ajá. Y también un punto final que podemos decir que es este. Justamente el espacio contenido entre esos dos puntos se le conoce como segmento. Ahora bien, un polígono, pues ya lo vimos ahorita al inicio, justamente es una región limitada por una línea quebrada o poligonal. Entonces aquí tengo una línea quebrada, justamente se va a cerrar sobre sí misma y lo que me genera es un polígono. Y aquí algo importante es el concepto de ángulo, porque un ángulo es la abertura entre dos segmentos. A ver, ajá, entre dos segmentos. O sea, si yo tengo una línea de esta forma, justamente la abertura que tienen estos dos segmentos es lo que nosotros vamos a conocer como ángulo. Y justamente el ángulo, pues vamos a distinguirlos en distintos tipos. Entonces, no se te olvide, el ángulo es la abertura formada por dos segmentos que tienen un punto en común llamado vértice. Justamente el punto en donde se unen los dos segmentos se conoce como vértice. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda, Marcos? Pues por el momento no. Ok, muy bien. Yo me acuerdo de sacar los ángulos a los triángulos. De hecho, creo que esa se hace con una regla. No sé si no, ya se me olvidaron los nombres. Creo que es el transformador, algo así. El transportador. Ajá, ese mero. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ve
copiando esos conceptos y también vas haciendo los dibujitos, ¿vale? Vale, listo. Muy bien. A ver, ayúdame ahora a leer los tipos de ángulos, por favor. Tipos de ángulos del 0 al 90 y menor que 90. Ángulo de recto de 90 grados. Ángulo obtuso mayor de 90 pero menor de 180. Ángulo llano de 180. Ángulo de 3/4 de vuelta de 270 grados. Ángulo cóncavo más de 100. Es que ahí no puedo ver bien. 180, ¿no? Ajá, Ángulo completo de 360 y ángulo nulo del 0. muy bien. Pues directamente, pues esos son todos los tipos de ángulos. El ángulo agudo va de 0 a 90 grados, el ángulo recto es del de 90 grados, el ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 pero menor que 180, el ángulo llano es el que tiene 180 grados, el ángulo reflejo 3/4 de vuelta es aquel de 270 grados, el ángulo cóncavo es aquel que tiene más de 180 grados, el ángulo completo es el de 360 y el ángulo nulo es el de 0 grados. Ajá. Ahora sí que esos son todos los tipos de ángulos. Aquí algo importante es que debemos de notar, pues, que existen dos conceptos importantes en la geometría plana que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumados dan 90 grados. Por ejemplo, pues 50 y 40, 60 y 30, 100 con menos 10. Justamente esos ángulos, si los sumamos, nos dan 90 grados. Tenemos también los ángulos suplementarios, que son dos ángulos que sumados dan 180 grados. Por ejemplo, 90 y 90, 100 y 80, 110 y 70, 170 y 10. Justamente, pues, esos son los tipos de ángulos suplementarios, son los que sumados dan 180 grados. Y por último tenemos dos conceptos más que son los ángulos adyacentes, que son los que comparten un ángulo colineal, y los ángulos colaterales, que son los que están del mismo lado. Justamente pues esos tipos de ángulos nos van a ayudar a pues, poder entender
algunos conceptos más adelante, ¿vale? Vale. Como te digo, estos son conceptos básicos, prácticamente que hoy nos la pasamos viendo conceptos, pues ya directamente el día de mañana pues veremos algunos ejercicios de áreas y perímetros, ¿vale? Pero como te digo, aquí todo lo que checamos hoy pues es como la parte teórica, que pues sí o sí pues tienes que, que aprenderte todo esto, ¿no? O sea, no hay de otra. Debes de saberlo muy bien. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta con lo de hoy? Marcos, ¿todo bien? Pues sí, de hecho, pues hoy no sentí tan pesado. Pensé que íbamos a ver desde el primer día un poco de ejercicio. Sí, no, a lo mejor ya mañana. Ahorita pues, lo importante es que pues aprendas todos Sepa estos la conceptos, teoría. ¿vale? A lo mejor te voy a dejar de tarea que cheques un video que justamente es el de áreas y perímetros. Y pues ya mañana vamos a hacer unos problemitas, ¿vale? Ujú. Mañana vamos a ver la parte de las áreas y perímetros y también vamos a checar la parte de ¿cómo se llama? De las razones y proporciones, ¿vale? Vale. Entonces lo copié, no me dices cuando termines, por favor. Sí, está bien. Yo mientras voy a mandar al grupo el video. Listo. Muy bien. Pues, ¿alguna duda con lo de hoy, Marcos? Pues ya nomás sería aprenderme lo que usted me dice, los tipos de ángulo, lo que vimos ahorita, la tabla, las medidas. Ok, pues sí, ¿verdad? Más es cuestión de, pues, hacer eso. Si te das cuenta, pues es más que nada, pues, aprender este concepto, no es tan complicado. Únicamente tienes Bueno, sí, que, yo no lo siento tan complicado, lo mejor en otros temas sí voy a sentir lo mero bueno. sí, a lo mejor ahí sí, ¿no? Pero, pues, hasta el momento, pues, son conceptos básicos y, pues, no hay mucho que pues, hacer, ¿no? No hay como que una mayor complejidad, por así decirlo. Entonces, pues bueno, pues si no tienes ninguna duda,
Ya copiaste todo, voy a detener la grabación.